Yo siento esta mañana como una alegría, ¿cierto? Quisiera la presencia del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, porque allí donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Sí o no? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Desaciertos en los cristianos. Así se llama. Desaciertos o errores en los cristianos. Mateo 22, 29 dice en el precioso nombre del Señor Jesucristo, ¿tienen todos? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Véalo conmigo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Padre, hemos leído tu palabra y meditamos en ella. Háblanos a todos y a cada uno conforme a nuestra necesidad delante de ti. Y luego entender, fortalécenos para vivir y para cumplir. Y declaramos que Cristo Jesús es el Señor, el Dios en este lugar, en tu nombre santo. Amén. Y amén. ¿Usted alguna vez, yo creo que sí, de una y de otra manera, ha preparado una fórmula, una receta en la cocina y alguna vez ha obviado o ha ignorado la forma, las instrucciones y le han salido malas cosas? ¿Sí? ¿A quiénes? Yo creo que a todos. Y el que no lo ha hecho es porque no cocina, no le gusta la cocina. No, yo creo que así sea hirviendo una leche, la ha dejado regar, se le ha cortado. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos ha sucedido? Compramos un artefacto, me acuerdo ahora de un pastor que compró un equipo, alguna cosa así, electrónica, y no leyó las instrucciones del afán, la ansiedad de oírlo, de verlo, de escucharlo sonando y todo lo demás, y empezó a armarlo y le hizo mala fuerza y ¡pum! Sacándolo de la caja, lo dañó. Entonces, cuando encontró el manual, instrucciones, le dijo, tenga, lea, mire a ver qué puede hacer. Nos ha pasado. Nos ha sucedido que de pronto compramos un aparato, compramos un computador o un celular, y de pronto alguien que tiene un poquito más de experiencia, conocimiento, más cuidadoso, más curioso, se leyó el manual y descubrió que tiene algunas funciones. Entonces cogieron el computador, hicieron algunas cosas ahí y uno quedó. ¿Y cómo hizo eso? Porque es que él se leyó el manual de instrucciones. Con el celular nos pasa lo mismo, ¿cierto? Y hoy los niños son especialistas en eso, no tienen una capacidad, una habilidad y sin leer las instrucciones. ¿Cómo hacen? Yo no sé. Yo creo mirándole a los compañeros en el colegio. Pero nos ha sucedido, hermano, que muchas cosas ignoramos su proceso, su procedimiento, porque, y nos sale mal, porque ignoramos las instrucciones. Las pasamos por alto o creemos que la fórmula que yo sé es la correcta, la acertada, que no necesito leerme eso, que yo ya soy una persona vieja, hecha y derecha, y entonces, y resulta que había una forma para hacerlo mejor y para hacerlo bien y de una manera muy eficiente y muy eficaz. El Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando el poder de Dios. Entonces, mucha gente toma la palabra de Dios y le da la interpretación que mejor le parece. La acomoda a sus propios gustos.
a sus propios deseos, a sus pensamientos, a sus comportamientos, a sus prejuicios. Sí, es diferente prejuicio de perjuicio, ¿no? Prejuicio es algo que sea antes, ¿no? Que se aplica la razón antes de conocer el conjunto de las cosas, un prejuicio. Entonces acomodamos la palabra del Señor a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece. Realmente la palabra de Dios es una sola y punto, ¿cierto? No amerita muchas interpretaciones. Más bien, vienen esas malas interpretaciones. ¿Por qué? Aplica la razón. Ah, yo pensé que lo iban a decir. Porque se ignoran las escrituras. ¿Sí? A mí me ha sucedido muchas veces. Hablando uno con alguien, entonces cita la palabra, cita al otro la palabra, cita uno la palabra. Oiga, ¿y dónde está eso? Pues en la Biblia. ¿Y en dónde? ¿Qué parte? Y venga para acá. A mí me sucedió con una hermanita que ya no está aquí en esta iglesia, está en otra ciudad. Y me dijo eso hace años. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios? ¿Ha oído ese versículo? Pues resulta que no es un versículo. Los que dijeron sí o hicieron así o... No es un versículo. Ella me dijo, hermano, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le dije, sí, eso está ahí en los evangelios. Y dijo, ¿y en cuál? Y me fui para la casa y empecé a buscar en una concordancia pequeñita, después en internet. Dije, no saben estas Biblias, estas concordancias, y me fui a una concordancia exhaustiva, que todo lo que está en la Biblia, ahí está. Y la busqué. Pues está. Que ni las hojas de los árboles se mueven. Que no cae una hoja de un árbol sino de la voluntad de Dios. Y eso no está. Sí hay un coro por allá que cantamos hace muchísimos años. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Y lo hicimos un versículo. ¿En qué versículo, en qué parte de la Biblia está ese texto que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Erráis ignorando las escrituras. Eso dijo el Señor. ¿Cierto? Pero resulta que nosotros muchas veces no solamente ignoramos cómo es que dicen, sino que las cambiamos. Y les damos nuestra interpretación. Porque como es lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece, y yo tengo una revelación de Dios, y de ahí han salido muchos grupos. Muchas sectas han salido porque han escuchado a espíritus engañadores. Los apóstoles dijeron sí a nosotros. El del cielo viene enseñando un evangelio diferente del que os hemos enseñado. No lo creáis, dice, aún si nosotros, el día de mañana venimos a predicarles un Jesucristo diferente, no lo creáis. Erráis ignorando las escrituras. Si usted quiere que esa tortica que va a hacer le salga bien, siga las instrucciones. ¿Sí? Aplíquelas, no le quite. Porque quitarle un ingrediente a veces eso de la pizca de sal a algo dulce que usted está haciendo, usted dice, pero una pizquita ¿para qué? Resulta que eso tiene un efecto, eso desata el dulce. ¿Sí? Me sentí un día tan halagado, tan contento porque hice un chocolate y llegó un hermano que sabe de esas cosas y dijo, uy hermano, qué chocolate tan bueno, tan rico que le quedó. Yo modesto, ¿no? Yo de bajo perfil y entonces, sí, ¿y por qué? Dice, hermano, ¿usted le puso sal, sí o no? Le dije, sí. En algo tan sencillo, una pizca de sal, no le vaya a echar toda la cucharada, ¿cierto? Hermanos, cositas así hacen que las cosas marchen, funcionen. Y más en nuestra vida y más en la vida cristiana. ¿Cierto? No solamente ignoramos, sino que también las cambiamos. Imaginémonos en una empresa. Imaginemos en una empresa. Discúlpeme aquí, hermano Jaime Segura, del Pan Bueno. Lo voy a tomar de referencia. Resulta que él
él tiene una panadería, un pan muy bueno, ¿no? Pan bueno se llama. Y él llega y le dice al panadero, me hace un favor, prepara este moje, así es que le dice, ¿no? Este moje, es decir, la harina y los huevos, la mantequilla, todos los ingredientes. Y haga tal y tal cosa. Entonces llegó el muchacho, él le dio esas instrucciones y ya vengo, voy a ir allí. Llegó el muchacho que hace los domicilios, porque esa panadería, el pan bueno, hace domicilios. ¿Qué tan lejos? No lo sé, pero sí los hace. Entonces resulta que llega el muchacho que hace los domicilios y le dice, ¿y eso qué es? Le dice al panadero, ¿eso qué es? No, eso es el moje para hacer que Jaime me dijo. No, me favor, a eso, añádele tal cosa, y más bien quítele esto y póngale lo otro. Le mandó a echar una tintura de panela y una esencia de vainilla, porque es que, bueno. Y llegaron, y llegó el panadero, le hizo caso, y cuando llegó, efectivamente, quedó eso al revés, eso no sirve para nada. Me acordé de una vez que con mi esposa dijimos hace como 20 años, vamos a hacer unas galletas, unas cucas, sí, esas negritas tan ricas, y no seguimos las instrucciones y tocaba literalmente darle un golpe, ¿sí? Echarla entre leche y dejarla ahí que ablandara porque esa vaina le partió uno. Así le quedó allí al panadero de don Jaime por seguir las instrucciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El panadero desobedeció, escuchó una voz ajena, que no era. Barato le dice, me hace favor y me pasa los ingredientes. Y va y le muestra cuál es la salida y le dice, y no lo quiero volver por acá, porque usted no, a mí no me hace caso. Entonces, llama al otro y le dice, ¿y usted quién lo mandó? Usted no sabía lo que yo quería hacer. Entonces, mire, ahí está su liquidación y está, ¿cierto? Claro que Jaime es muy buena gente, es así estricto. Él les da el chance. Pero ¿qué pasa con el mensajero, con el que hace se entrega los domicilios? ¿Qué hace cuando él viene y cambia la orden? Se está poniendo al mismo nivel del jefe, ¿o no? Del dueño. Está cambiando las cosas. Está cambiando las órdenes. Estoy hablando de algo sencillo. ¿Qué pasa si lo dejan encargado de la caja? Y entonces, o llegó y le dijo al de Marón, entonces váyase aquí enseguida y tráigase media de aguardiente, y entonces, y aún puede ir más lejos, porque entonces pasó el negocio y le digo, se lo vendo. ¿Sí entienden la gravedad? No es solamente que ese día cambió las instrucciones, es que está tomando atribuciones y funciones que no le corresponden. Y eso pasa en la casa. ¿No? ¿Por qué? Haga tal cosa. Entonces, ambos llevan los correazos. ¿Sí o no? Es así de sencillo. El Señor Jesucristo lo dice de una manera muy estricta. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El error viene por ignorancia, ¿cierto? ¿Por qué viene el error? Lo dijo el Señor. Erráis ignorando las Escrituras. Si a mí me entregan un mapa para ir a Barranquilla, hombre, yo debo seguir las instrucciones. El mapa me va a llevar. Pero si yo me las doy de que yo sé más, pues voy a llegar a cualquier lugar menos a Barranquilla. Ese es el punto. Tenemos las instrucciones. Se llama la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, pero muchas veces nos sucede que día que íbamos con el doctor Jonker,
nos pusimos a darnos las de que sabíamos por dónde era el camino, y en lugar de coger veníamos de Sobatá, pasamos por Belén, y nos comimos allá unos dulces muy ricos, y yo creo que eso nos afectó, nos mareó la cabeza. Y entonces, cuando salimos, mi papá dijo, ¿por dónde es? Dije, por allá. Y todos, sí, por ahí, por ahí. Y cuando llegamos a un aviso que decía, bienvenidos a Acerías Paz del Río. Sí. Y entonces, ¿qué? Me dio vuelta más. Fueron como 16 kilómetros de para allá, 16 de para acá, 32 kilómetros, la gasolina, el tiempo. Y teníamos el mapa, porque andábamos con un mapa. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Tenemos las instrucciones, pero están cerradas. ¿De qué nos sirve? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir eso? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y se ignora por varias razones. Una, porque no se le... Ah, no, yo eso lo hacía hacer. Entonces nos las damos de muy sabiendos y las hacemos mal. ¿Por qué más se hierran? ¿Sí? Los hierros. Se ignora porque no se acude al manual. Se tiene, pero no se acude a él, no se consulta. Porque se hacen a un lado y se cambian por otras voces y otros consejos. Y este problema está desde los días del Génesis. Cuando la mujer, Eva y Adán, escucharon la voz de la serpiente antes que la voz de Dios. Erráis ignorando las escrituras. Y voy a mencionar cuáles son los errores más comunes en la vida del cristiano. Abra su Biblia en Hebreos 10:25. Ahí encontramos un error que cometemos muchos. No les voy a decir hasta que lo encuentren. Yo sé que algunos lo saben de memoria. Ahora sí, ¿ya lo encontraron? O ayúdenle a buscar a la persona que está allá a su lado. Al principio de la Biblia hay algo que se llama índice. En el Nuevo Testamento, lo digo para los nuevos, Nuevo Testamento al final dice Hebreos, busque la página y busque el capítulo 10, el verso 25. No nos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día. Un error que cometemos es que yo no me congrego porque no veo la necesidad de hacerlo tan seguido. ¿Para qué? Y mire que desde ese tiempo el apóstol ya venía denunciando un problema y un mal en las iglesias. Algunos cogieron la costumbre, escuche bien, algunos cogieron la costumbre de no congregarse. No tenían esa costumbre, pero cogieron esa costumbre. Empezaron. Y empezó uno por dejar de venir un día y otro día. Yo tengo una experiencia que de verdad me resultó traumática hace muchísimos años. Muchos años. Yo leía la palabra de Dios con mucho juicio. Y yo todos los días le sacaba tiempito y la leía y podría llegar muy cansado, pero yo la leía. Y hacía una microoración, ¿no? Señor, gracias por este día. Amén. Y quedaba fundido. Pero dije, ay no, mejor mañana me levanto temprano y hago la oración. Me levanto temprano. Fue que cuando miré el reloj, córrale. Dije, ay, yo prometí que iba a orar y a leer hoy. Bueno, por la noche. Y por la noche se me olvidó y llegué tarde y me puse a ver televisión. Dije, no, mañana lo hago
el doble o el triple ya. Y se fue la semana. Y no la leí. Y no oré. Bueno, pasó la siguiente semana y yo como que... me asusté porque me empecé a desacostumbrar a lo que venía haciendo, a lo bueno que venía haciendo. Como cuando uno hace ejercicio. Ay, hoy está haciendo como frío, está lloviznando. Mañana hago el doble. Y mañana le dio más pereza que hoy. Y pasado le dio 3 veces más pereza que la de hoy. Y así sucesivamente. Y empezó a vivir una vida sedentaria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la gente no sigue las instrucciones. Piensan que no necesitan. Yo estoy bien. Ya no tengo más necesidad. Y empiezan con sus argumentos. No, si es que yo salí del catolicismo fue precisamente eso, porque yo todos los días iba a calentar ladrillo. Entonces, no quiero ser lo mismo. Erráis ignorando las escrituras. Hermanos, es peligrosísimo acostumbrarse a vivir sin Dios. Es peligrosísimo. La gente, la mayoría, el común denominador, viven sin Dios. No sienten esa necesidad. Y uno de cristiano le pasa lo mismo. Hoy fue maravilloso el tiempo de adoración de alabanza. Antes de empezar, vengo yo y le digo, Felipe, hágame un favor, hermano, hoy tenemos Santa Cena, tenemos tiempo con bla, 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 bla. 10:30, hermano, máximo. Eso le dije yo, antes de que él pasara. Dios tenía sus planes. Dios tenía sus planes. Y él quería derramar su Santo Espíritu. Y pues Felipe me dice, pero si no es que el Señor... Y es que no es que el jefe es él, no soy yo. Hermanos, oímos otras voces. Oímos la voz del esposo, de la esposa, de los hijos, de los papás, pero no la voz del Señor. ¿Y fue Sara la que dijo ahora? Que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que pasemos tiempo en su presencia. En serio. Y se lo voy a decir con la mayor amor y humildad y sencillez. Yo pensé que yo oraba. Yo oraba 1 hora, 1 hora y media, así. Y últimamente Dios me ha estado anhelando celosamente. Y lo digo para la gloria del Señor. Pero me ha permitido pasar 5 o 6 horas continuas en su presencia todos los días. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué yo no había caído en cuenta de estas cosas? Y a veces está tan delicioso, tan agradable el momento en la presencia del Señor. Empiezo a orar aquí a las 6 y estoy hasta las 10, 11, voy, me baño y me regreso otra vez. Y yo digo, pero Dios, ¿yo por qué esto no lo vivía antes? Pero es que la respuesta está ahí. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que pasemos tiempo en la presencia de Dios. Ese es el lugar para nosotros. Y eso no es un fanatismo, eso no es una religiosidad, eso no es su fiebre. No, hermanos. Eso se llama pasión por Dios. Pero es una respuesta que cada uno la puede desarrollar. Sino que nos gana el sueño, nos gana la pereza. Pero nos está diciendo, levántate, quédate conmigo. Pero nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios. Y nos hemos acostumbrado dentro de ese mismo orden de ideas del no dejar de congregarnos. Hermano, nos hemos acostumbrado a vivir fuera de la comunión de los hermanos, sin la comunión de los hermanos. A mí a veces me da pena con los hermanos porque, sí, una vez fui al estadio hace muchos años y no volví por muchas razones. Hermanos,
Y llegó el árbitro y levantó las manos, se puso el pito en la boca y levantó las manos cuando ya vio que era el minuto 90. Hizo así, como los árbitros hacen, nomás. Y levantó la mano y de una vez nos apagaron las luces. Todo el mundo para afuera. Entonces aquí a veces me toca, sí, entre semana les apago las luces. No, a algunos les hago la seña y les hago del árbitro que no más. Porque tengo que ir a dormir. Pero hermanos, es tan bonito que termina la reunión y los hermanos comparten y los hermanos dialogan e interactúan unos con otros. Muchos nos han criticado y censurado el cafecito de los domingos. Sí, muchos de otros lados vienen y yo digo, no, déjelo ahí. Igual no le estamos pidiendo a usted para el café. Y por favor, porque vi una libra, creo que no queda una libra y medio. Pero es tan rico ese espacio. A mí me gusta ver los hermanos compartiendo, ¿sí? Los hermanos de la fe, eso me parece tan rico. Entonces, cuando dejamos de congregarnos, mire cuántas cosas estamos perdiendo. La más importante, la comunión con Dios. Y lo que hay en el culto, hoy fue maravilloso. Yo sé que Dios obró sanidades y milagros. Y derribó fortalezas, sí, como decía Sara. Pero espérese un momentico, de verdad que vamos a empezar a sentir todo esto. Pero uno deja de venir hoy. Ay, y se inventa los compromisos. Me dijo, hoy no tenemos nada que hacer, no hay alguna vuelta que hacer. Y se van por allá a cacharrear y se gastaron 50, 60,000 pesos sin necesidad. Y entonces llegan a la casa con la justificación allá mental. Pero es que me fui con mi esposa a hacer unas vueltas y nos embolatamos por allá. Bla, bla, bla. No me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo es a él. Porque el problema es con él y Dios. ¿Ve? Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándos. Exhortándos es rogar, ¿no? Aquí el término es rogar, no es regañar. Ay, hermano, ese milagro. Ya. Pero uno no sabe por qué. Mira, si estuvo enfermo, estuvo en problemas, estuvo, no sé, atado por el diablo. Lo que necesitaba era oración, una palabra de ánimo y no un juetazo. ¿Sí o no? Pero a veces le damos una palmada en la boca al hermano y ¿por qué no viene, hermano? Es que usted no sabe que es que en la presencia del Señor es que está la bendición. El apóstol dice exhortándoos. Y busque usted la definición. En el original, exhortar significa rogar. Rogar. Claro, no le vamos, ay hermano, por favor, le suplico. No, hermano. Es llegar, hermanito, lo animo. Busque la presencia del Señor. Mire que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces, es como una persona que se va acostumbrando a no comer. ¿Sí? Una persona que se va acostumbrando a no comer. Resulta que como el organismo se lo necesita, entonces él echa mano de donde sea. Y el estómago empieza a reducirse. Y se va reduciendo. Y se va reduciendo. Entonces, cuando lo invitan a comer y algo muy rico y algo que le gusta, comió un poquitico y se llenó. Se acostumbró a no comer. Ya una comidita buena le cae mal, le produce malestar, toca tomarse alguna cosita para ayudarle a la indigestión. En lo espiritual pasa lo mismo. Ya el culto se le hace muy largo. Ay, no, estoy tan cansado, pero ¿a qué horas van a terminar? Mire, ¿cuántas horas llevamos ya aquí? No, tengan consideración con los viejos. Hola, los muchachos allá canten y canten y... ¿Sí? Entonces una persona que se acostumbra a no comer, le pasa eso, ya coméis pa' pajaritos, dicen. Porque los pajaritos se la pasan el domingo todo el día, palomos ahí al lado de la casa, les echan las ollas de arroz y yo no sé dónde les cabe tanto. ¿Cómo les cabe tanto?
Hermanos, que no nos indigestemos espiritualmente. Ponen a leer un capítulo de la Biblia y les da dolor de cabeza. Sí, concentración excesiva. No, en serio, les duele la cabeza. No le digo a quienes les salió la cabeza, pero hermanos, hay una preocupación grande entre muchos pastores y decimos, ¿y qué día hablábamos? Y es que la iglesia está alimentada con cosas muy livianas. Me dijo el hermano Héctor, hoy la iglesia, hoy se predica más bien acerca de lo que dice la Biblia, pero no lo que dice la Biblia. Le dije, ¿sabe que sí, hermano? Dijo, hermano, y eso hay que volver a la palabra. Yo le digo, gracias a Dios que nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Sí? Que día un hermano me dijo, no, si entré al culto, fui a una iglesia, yo no sé dónde, estaba en otro lugar. Y hermano, y no usamos la Biblia para nada. Ya como que eso es obsoleto, ¿no? Predicar una palabra de Dios es obsoleto. Se predica acerca de lo que dice la Biblia, pero no se predica la Biblia. Y vuelve otra vez, erráis ignorando las escrituras. Entonces, el pueblo de Dios está creciendo sobre algo muy liviano. No tiene fundamento, no tiene peso. Y decíamos, hermanos, Dios nos ampare y nos favorezca. ¿Qué tal que empezara la tribulación? Ese es un periodo de persecución el tenaz. Dice en Mateo, dice que habrá, en aquellos días habrá persecución, cual no la ha habido desde el principio del mundo y no la habrá. ¿Saben ustedes qué le hacían a los que negaban al Señor? Estoy hablando de hace unos años, y de unos 20, 30 años, 40 años. ¿Sabe qué les hacían? Los metían entre aceite hirviendo, vivos, porque no negaban la fe. ¿Cómo nos vamos a mantener nosotros firmes si es que ni oramos, ni nos congregamos, ni leemos la Biblia? Y tenemos nuestras propias razones, pero ¿para qué congregarse uno tanto, hermano? Usted no sabe que el congregarse va generando un eterno peso de gloria en cada uno. Como la palabra, el orar, el adorar, genera un peso de gloria si es que lo oramos. Aumentan los quilates espirituales. Y no lo va a mover así cualquier cosita. Por eso es que hay hermanos que se molestan y con nada salen y se van, porque no tiene fundamento. La Biblia dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Se cambian de iglesia porque es que a mí no me dieron tinto, porque es que este hermano no me saludó. Imagínense, por esas bobadas. Porque no me saludaron, por esas bobadas. Y entonces cuando venga el anticristo, ¿qué? Hermanos, en serio. Tengo unas preguntas que de verdad me gustaría que sonrojáramos todos. ¿Sí? Aquí van mis preguntas. ¿Cuánto ora un cristiano en promedio? ¿Cuánto ora usted en promedio? El promedio se saca muy fácil, ¿no? El lunes oré 3 minutos, 10 minutos, 15, 20, lo que sea. Seamos exagerados, 5 minutos, bueno. El martes, bueno, el martes no oré porque es que me cogió tarde, entonces. Pero el miércoles oré 6, o sea, 3 del martes y 3 del miércoles, 6, van 11. ¿Cuántos días van? ¿Van 3? El jueves, cuarto día, ay, sí fue muy juicioso, 5 minutos, ¿van cuántos? ¿Cuánto va en suma? 16. Y el viernes, el viernes llegó temprano a la iglesia y oró 5 minutos. 21. El sábado, bueno, el sábado oró 5. El domingo, como venía a la iglesia, entonces no oró porque se ora en la iglesia. Entonces, ¿para qué orar? ¿Cuánto, en total, cuántos nos dio? 20, 26 dividido en 7. ¿Cuánto da eso?
4 por 7, 28, no alcanza. No alcanza 4 minutos. 4 minutos. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué es lo mínimo que pide el Señor? Sí, Señor. 1 hora. ¿No habéis podido velar conmigo ni tan solo, ni tan solo? Para él los 5 minutos era ni siquiera 1 hora. Y no era 1 hora por reloj. ¿Sí? Porque no habían cronómetros. Hoy vamos a orar 5 minutos, pero es que son 5 minutos por reloj. Eso es lo que espera el Señor. Tengo más preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró 1 hora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto yo no lo estoy diciendo por mí mismo, lo digo por todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a un culto de oración? No, hermano, es que yo oro en la casa. Ya. ¿Saben que hay 3 clases de oración bíblicas? La oración personal, la ministerial y la congregacional. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a un culto de oración? No dejando de congregarnos como por costumbre. ¿Quiénes nunca jamás han asistido a una vigilia? Me acuerdo tanto de una hermanita tan linda. Estábamos en otra iglesia y entonces hacíamos ayunos cada 15 días los sábados. Bueno, entre semana había días, pero para la iglesia teníamos los sábados cada 15 días. Y me dice esta hermanita tan linda, hermano, ¿y por qué no se hace el ayuno cada 8 días? Yo me quedé mirándola así. Por dentro quería pescuezarla, dicen. Yo no le respondí. Dije, esta hermanita no viene cada 15 días y ahora sí quiere que cada 8 días. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia completa? ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Suma y resta, ¿no? Bueno, yo creo que así con lo que se lee en los cultos, yo creo que por ahí una vez. Hermanos, el profeta Daniel era consejero y asesor del rey en Babilonia. Y nos dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Él tenía tiempo, ¿sí? Y a sabiendas y a pesar de que estaba bajo amenaza de perder su propia vida, suma y resta, no dejó de orar. Dice la palabra que, y abiertas las ventanas del dormitorio, que daban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Hay personas, y voy a terminar porque tenía, ¿saben cuánto? 7. No va a tocar sino uno hoy. Hay personas que dicen, hermano, yo sigo el culto por internet. Gracias a Dios hoy tenemos esa bendición y hay que aprovecharla, ¿no? Hay que hacer sentir bien a los hermanitos. Si alguien me está viendo por internet, no es para usted, pero arrepiéntase, dice Felipe. Esa es frase de los leitonas ya del hermano Ángel. Entonces, hermano, yo voy a seguir el culto por internet. No, un día conocí una hermana que la iglesia le quedaba al frente, en el primer piso, y la habitación de ella era aquí. Entonces le dije, usted chévere porque usted corre la cortina, abre la ventana y ahí escucha el culto. No, no voy a ir hoy a la iglesia, pero yo voy a mirar una predicación por televisión o la escucho por la radio, ¿no? Como mi celular tiene radio, entonces yo ahí mientras estoy lavando y fregando las ollas y todo, ahí escucho.
Y entonces dice algo, no, yo sé que si el Señor hubiera tenido esos medios en ese entonces los hubiera utilizado. Dígale eso aquí al apóstol que escribió, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay algo y hay muchas cosas tan, tan agradables cuando nos congregamos. Es tan bonito cuando venimos y llenamos el lugar y todos juntos adoramos al Señor, lo bendecimos. Se mueve el poder de Dios entre nosotros. Dios toca al uno, toca al otro, nos toca a todos nos llena con su presencia. Y eso no se logra por internet, así el culto lo esté dirigiendo el señor Adrián Romero, Marco Ruiz, todos esos, nunca va a ser lo mismo. Hay una bendición especial. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. No digo nada más. Póngase de pie y oramos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, estoy orando y pidiendo, Señor, que sean rotas cadenas, ataduras, mentiras que nos impiden buscar. Hay una bendición especial. Padre, tú eres el dador de la vida. Yo me alegré. Tú eres el dador de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestro ser, Dios Todopoderoso. Y yo ruego ahora en el nombre de Jesús, Dios, Señor. Si es vicio es malo, Señor. Y lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios quiere que pasemos tiempo en su presencia, en su compañía, Señor. Y esto es de lo que será nuestro tiempo en la eternidad, Dios. Precioso Salvador, yo te doy muchas gracias, Dios. Señor, porque ella nos bendice, nos habla, nos ministra.